llegará de una lejana tierra, cruzando los mares. Un joven que todavía tiene que descubrir su potencial. Su potencial es una fuerza capaz de destruirle o de hacer realidad sus deseos. Su coraje determinará su destino. Encontrará en su camino muchas adversidades. Rezaba para que llegase el destino escrito antes de tiempos inmemoriales. Una oscura noche se levanta con la única luz de las estrellas. Y así la historia comienza. Japón en el tiempo, la constancia de un imperio. El término Japón desde hace años hace referencia al éxito económico, académico y políticamente. También llama la atención que se tiene con Estados Unidos. Japón es comúnmente representado por imágenes de postal, tales como la típica geisha, los cerezos en la flor y el monte Fuji. Me parece increíble pensar que estos símbolos que representan al actual desarrollo industrial capitalista están presentes cada día de nuestra vida en la forma de un aparato electrónico, un automóvil, cámaras fotográficas, novelas, anime, videojuegos, automóviles, etc. La cultura popular japonesa no solo refleja las actitudes y preocupaciones del presente, también poseen una conexión al pasado. Cada novela, cada música o melodías son desarrollados a partir de tradiciones literarias y artísticas antiguas. Y en muchos de estos temas y estilos de presentación pueden ser considerados como formas de arte tradicional. Sobra mencionar que Japón es tan solo un pequeño archipiélago de 6.852 islas y con una vasta historia. Historia de Japón. Primer periodo. Periodo de la creación y del primer dios gobernante. Se dice que Japón prosperó gracias a Amaterasu, diosa del sol, y de ahí viene el emblema de su bandera, que muestra el orgullo de sus gentes por este origen. De hecho, se supone que Amaterasu es ascendiente directa de la familia imperial japonesa. Amaterasu sigue siendo venerada como divinidad espiritual y como antepasado de los emperadores. Antaño se le rendía culto en el palacio imperial, pero actualmente su templo se encuentra en Ise, en la prefectura de Mie, y es el templo sintoísta más importante de Japón. Cada año nuevo se reúnen cientos de personas en la orilla para observar el sol elevarse sobre las montañas. Amaterasu dio a su nieto 3 objetos mágicos para ayudarle en su tarea. Estos regalos fueron el yasani, una joya o perlas, yata, un espejo, y kusanagi, una espada. Estos elementos acabarían siendo conocidos como patrimonio imperial de los emperadores de Japón. El emperador Jinmu, que gobernó del 711 al 585 a.C., es el que se supone que fue el primer emperador de Japón y fundador de la nación nipona, tal y como la conocemos ahora. Y digo se supone, porque su existencia no ha podido ser verificada por los historiadores, y está a medio camino del mito y la realidad. Según la leyenda, es descendiente directo de la diosa Shinto Amaterasu o Mikami, o gran diosa brillante del cielo. También, según la leyenda, se dice que se coronó emperador formalmente en el año 660 a.C. Claro que ni de esto, ni de todos los emperadores posteriores hasta el emperador Ojin, no hay constancia histórica. Todo lo que se sabe de ellos surge a partir de los libros de historia más antiguos de Japón, conocidos como Kojiki y también el Furoyotomi y el Nihon Shogi o Nigonji. El nombre Jinmu, por cierto, se puede traducir como Dios guerrero. Segundo periodo. En el periodo Jomon, que abarcó del año 585 a.C. al 300 a.C., en este los habitantes de las islas se expandieron a lo largo del archipiélago nipón y en su mayoría estaba compuesto por cazadores nómadas. Tercer periodo. Ya en el periodo Yayoi, del 300 a.C. al 300 después de Cristo, se desarrollaron sistemas de control de alcantarillado y control de agua, lo cual dio como consecuencia que la economía comenzara a basarse en la cosecha de arroz, y así los antiguos habitantes nómadas se establecieron creando diversos clanes o aldeas, de la cual surgieron diversos grupos políticos.
El cuarto periodo es el Tumulus, que va del 300 después de Cristo al 500 después de Cristo. En este periodo se produjo una ruptura con el periodo Yayoi, en la cual las instituciones políticas y sociales se desarrollaron rápidamente. Se le denominó así a este periodo porque al morir el gobernante de cada clan o comunidad se le enterraba en un montículo de arena llamado tumuli. Cabe destacar que es aquí donde históricamente se hace constar formalmente la existencia de un emperador, el cual fue el emperador Ojin, que gobernó a finales del siglo III después de Cristo. Periodo Asuka. Este fue el quinto periodo, que duró del año 600 al 711 después de Cristo. Con el tiempo, un clan de la provincia de Yamato emergió con mucho poder, y para el siglo VI, el linaje de los Yamato Sol controlaba la jerarquía de los clanes o comunidades, y por ende los emperadores descendían de ese linaje. El budismo llegó a Japón desde Corea en el siglo VI. Así el emperador Yamei adoptó ciertas costumbres budistas, como lo harían sus sucesores en adelante. Fue la primera mezcla formal entre sintoísmo y budismo. Las técnicas de escritura china que adoptaron los japoneses desde el siglo V permitieron el mejor entendimiento de la cultura y filosofía china. Y sobre el ocaso del periodo Asuka, los japoneses adoptaron el modelo del gobierno centralista de China. Sexto periodo. Periodo Enara y periodo Heian. Del 710 al 794 y del 794 al 1185 después de Cristo. Se formó el sistema de gobierno imperial centralista denominado Richurio. Este sistema continuó en el periodo Heian, pero comenzó a desmoronarse en el siglo IX, donde algunos aristócratas japoneses comenzaron a crear sus propios poderes militares, lo que ocasionó una guerra civil y también la pérdida del poder político, mas no del poder religioso del emperador. Además, se rompieron lazos con China, con la creación de un sistema de escritura japonés, desplazando los caracteres chinos. Séptimo periodo, periodo Kumakura, del 1185 al 1333 después de Cristo. En este se estableció una estructura administrativa a cargo de un shogun o comandante de un clan o comunidad, los cuales emplearon soldados propios para su defensa, y así surgieron los samuráis. En el octavo periodo, que es conocido como periodo Edo, duró de 1373 al 1868 después de Cristo, y la forma de gobernar de los shogunes, que se apoyaba en la clase social de los guerreros, duraría 676 años, casi 7 siglos. Como dato curioso, el emperador debía nombrar mediante una ceremonia al nuevo shogun, que generalmente era el hijo del fallecido shogun de determinada región o clan. Esto se hacía para que las clases guerreras y campesinas reconocieran como legítimo el poder del shogun, ya que, a pesar de que el emperador no gobernó durante casi 7 siglos, la comunidad japonesa seguía considerándolo como un dios. Noveno periodo, periodo Meiji. La restauración Meiji en 1868 llevó a la renuncia del shogun Tokugawa Yoshinobu, acordando ser el instrumento para llevar a cabo las órdenes del emperador. Este acontecimiento restauró al país y al imperio, y a la proclamación del Imperio de Japón. En 1889, la Constitución Meiji fue adoptada en un movimiento para fortalecer a Japón al nivel de las naciones occidentales, resultando en el primer sistema parlamentario en Asia. Proporcionó una forma de monarquía absoluta constitucional mixta, con un poder judicial independiente, basado en el modelo prusiano de la época. Periodo décimo, que es el Taisho. El periodo Meiji finalizó con la muerte del emperador en 1912 y el consiguiente ascenso al trono del emperador Taisho. El nuevo emperador era un hombre sumamente enfermo y débil, tanto física como mentalmente, por lo que durante su mandato se mantuvo alejado de cuestiones políticas y las decisiones del gobierno recayeron en la dieta y su gabinete. Debido a su incapacidad, su hijo Hirohito fue nombrado príncipe regente en 1921.
Dentro de esto hubo un subperiodo, denominado periodo Taisho, junto con la Primera Guerra Mundial, buscando afianzar su esfera de influencia en China y aprovechando que Alemania estaba ocupada en el escenario europeo. Japón le declaró la guerra en agosto de 1914 y rápidamente ocupó los territorios arrendados por este país en la provincia de Shandong en China, así como las Islas Marianas, las Carolinas y las Islas Marshall en el Pacífico. Japón, además, intentó consolidar su posición en China, aprovechando que sus aliados estaban ocupados en la guerra, por lo que intentó que este país firmara las 21 exigencias, los cuales prácticamente convertían a China en un protectorado japonés ante el repudio internacional. Un creciente sentimiento antijaponés en China, así como la derrota del gobierno chino, finalmente en mayo de 1915, se firmó un tratado de 13 demandas, entre las cuales se contemplaba que China no daría en concesión islas o costas a terceros, que no fueran Japón obviamente. En 1919, Japón se encontró del lado de las grandes 5 potencias durante la Conferencia de Paz de Versalles. A Japón se le concedió un asiento permanente en la Sociedad de Naciones y además se le transfirieron los derechos que había tenido Alemania sobre Shandong. Finalmente, las islas del Pacífico que poseía Alemania fueron puestas bajo mandato japonés, llamado Mandato del Pacífico Sur. 11º periodo Showa. El emperador Taisho falleció el 25 de diciembre de 1926, después de un breve reinado, y a partir de esta fecha el príncipe regente Hirohito fue investido como el nuevo emperador de Japón, comenzando así la era Showa, o Showa, que significa el emperador sombra. En 1922, con el Tratado Naval de Washington, el número de navíos de la Armada Imperial Japonesa se vio limitado por debajo de las flotas norteamericana y británica, lo que aumentó la molestia ya existente en Japón por haber tenido que abandonar las regiones obtenidas en China durante la guerra ruso-japonesa. Japón, además, se sintió ofendido, principalmente por el hecho de que potencias extranjeras ocuparan lo que consideraban su esfera de influencia, la única zona extensa de donde podían obtener la materia prima necesaria para el desarrollo de su economía sin depender de las importaciones en China, y en 1931 decidió invadir y ocupar Manchuria, para luego invadir China en 1937. La invasión a China desató lo que también se le conoce como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un conflicto de 8 años de duración, y también marcó a priori la alianza con Alemania y conjuntamente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial y la Reforma Japonesa. El día 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima fue destruida por un ingenio atómico que provocó la muerte instantánea de cerca de 100.000 personas, a las que hubo que sumar las que fallecieron posteriormente, como consecuencia de las heridas y los efectos de las radiaciones. El día 8 de agosto, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón, incumpliendo de este modo el pacto de neutralidad suscrito en Tokio en 1941. Los soviéticos invadieron Manchuria y Corea, ocupando las Islas Kuriles y la isla de Sajalín. El 9 de agosto, una segunda bomba nuclear arrasó la ciudad de Nagasaki, sumando así cerca de 250.000 víctimas por ambas explosiones nucleares. Japón se rindió incondicionalmente el 2 de septiembre de 1945. La firma se realizó en el acorazado de Missouri, anclado en la bahía de Tokio. Sabemos que los medios de comunicación de las potencias que ganaron dieron a dar noticias de acuerdo al interés político. De acuerdo con declaraciones recientes del ex asesor Paul Craig Roberts, del asesor, como lo repito, del expresidente Ronald Reagan, declaró lo siguiente: la gente de mi generación entendía que el Ejército Rojo derrotó a Alemania en la decidida batalla de Normandía, por lo que el ejército británico y el estadounidense no tuvo que desembarcar siquiera. No es posible que la historia se reescriba y Rusia se quede en el olvido como si nada hubiera hecho. Añadió también: Japón decía, queremos rendirnos, pero por favor, dejen tranquilo a nuestro emperador. Aquí es una persona muy importante. No es responsable de la guerra. Le necesitamos. Es el símbolo del Estado. Sin embargo, Truman dijo que no
tenían que rendirse, que no debían poner condiciones. Y la razón es que Estados Unidos quería intimidar a la Unión Soviética usando las armas nucleares, presumiéndoles al ejército ruso y a Stalin. También sabía que los rusos tenían acorralado y casi abatido al ejército japonés en Manchuria, China. Sumamos la conversación que sostuvo el exmandatario estadounidense Franklin Roosevelt con su hijo Eleanor Roosevelt, en la cual dijo: los chinos matan a los japoneses, los rusos matan a los alemanes y nosotros debemos ayudarles a continuar su negocio, mientras nuestros propios ejércitos y armadas no estén listos para acudir en la ayuda. Somos aquellos que entrarán en juego en el momento crucial para anotar el gol decisivo. Palabras muy duras por parte del expresidente. El cinismo fue tal que al final de la guerra, las bajas norteamericanas ascendían a 30.000 en todos los frentes a nivel mundial, mientras que el Ejército Rojo perdió 13 millones de militares. Esto nos supone a pensar en la propaganda que se hizo a un falso esfuerzo norteamericano. La ocupación estadounidense empezó por la toma del general MacArthur y de sus tropas, las cuales intentaron ayudar en cierta forma a Japón, empezando por negar la divinidad del emperador y salvarlo de ser condenado por crimen de guerra. Condenado así, Hirohito como mayor responsable de las desastres japonesas. Mientras tanto, el general MacArthur negoció con el emperador Hirohito mantenerlo en su trono a cambio de que le ayudara en la transformación del país. Hubo cambios como la imposición de una nueva constitución en 1947, en la cual se le otorgaba derechos a la mujer, porque siempre había sido tratada como una cosa. No tenía propiedades ni derechos hereditarios, mucho menos el voto, y dicha constitución vino a reconocerle estos derechos femeninos. Otro punto importante fue el artículo redactado de que Japón mantendría una posición pacifista. Además, para ser aceptada, MacArthur jugó bien sus cartas, mandando al emperador a lo largo de todo Japón para hacerle propaganda a la nueva constitución, una constitución de carácter democrático, presentándose no como un dios ni como el emperador, sino como un hombre más que decía que el país tenía que cambiar para sobrevivir. Era número 12. La era Heisei comenzó el 8 de enero del año de 1989, un día después de la muerte del emperador Shou y el consiguiente ascenso al trono del príncipe Akihito. Actualmente es la era en la que Japón vive hoy en día, aunque el sucesor de Akihito no sería su hija, puesto que la costumbre manda que el emperador debe ser el primogénito del mismo. Así Akihito intentó tener un sucesor durante los últimos años, y el ascenso al trono cambiaría drásticamente con el nacimiento del primer hijo varón del hermano del emperador Hirohito, algo contrario a la tradición japonesa respetada durante más de 2000 años. El fenómeno Nihonjin-ron, una respuesta al éxito nipón, mejor conocido como teoría de los japoneses, apunta a responder una pregunta: ¿qué representa este fenómeno? ¿Moda literaria o teoría social? Estrictamente ninguna, ya que es una tendencia intelectual, surgida de una cierta obsesión de los japoneses con su identidad y sobre cómo se perciben en el exterior, sobre qué los impulsa a distinguir el sentido de su verdadera esencia y dónde se encuentra la misma, asimismo de la historia y cultura distintas a las del resto del mundo. La sociedad japonesa vive en una era posmoderna proveniente del alto grado de crecimiento económico, marcada por el advenimiento de generaciones radicalmente distintas a la de sus bisabuelos, abuelos o padres en su caso. Las generaciones posteriores de la Segunda Guerra Mundial, todos los mencionados contribuyeron con su mejor esfuerzo a levantar al país y contribuir con su desarrollo. Japón reposa sobre un idealismo que caracteriza a la sociedad japonesa actual, como síntesis perfecta entre lo antiguo y lo nuevo. Una sociedad que se distingue por su alta disciplina, donde todo es armónico y no hay conflicto. Un país regido por una tríada formada por gobierno, burocracia y las empresas, cuyo conjunto integra un consorcio a la manera de una sociedad mercantil. El Japón moderno, valga la redundancia, es una amalgama entre lo viejo y lo nuevo. Esta idea posee dos sentidos. El primero, de carácter eurocéntrico,
Se define como el encuentro de dos culturas y del impacto de Occidente. Como consecuencia de esto, se tiene la idea de que los japoneses toman modelos de Occidente para después perfeccionarlos. En cuanto a lo nuevo, este no rechaza el hecho de una influencia externa, pero le contrapone el peso de una idiosincrasia japonesa difícil de avasallar. Llegado a este punto, una vez que se perfeccionó y acuñó el símbolo nipón sobre determinada técnica u arte extranjero, este pareciera no solo una copia del arte mencionado, sino una evolución en todo el sentido de la palabra. Ejemplos sobran, y así sucedió con el modelo capitalista estadounidense, la industria automotriz, la informática, los videojuegos, la electrónica, así podríamos seguir hablando. Según el sociólogo de la Universidad de Tokio, Takeshi Ishida, el fenómeno del desarrollo e industrialización se relaciona al pasado reciente en la época Meiji, la lealtad al emperador, mostrada en la época del militarismo nacionalista, y cuando el sistema imperial sucumbió, esta antigua idea se adaptó al nuevo sistema, mediante la idea sintoísta confucionista del Chu, que significa lealtad, fue interpretada en Japón como devoción total al Señor hasta el punto de sacrificio. El sintoísmo japonés. El sintoísmo nace en el periodo Jomon, como consecuencia de la fusión del chamanismo y el animismo. Es una religión de culto a los fenómenos de la naturaleza. Adoran a las deidades del cielo y de la tierra, además de la veneración de los antepasados. Más tarde, en el periodo Tumulus, el confucianismo japonés adoptó diversas ideas del confucianismo y el budismo chinos. El sintoísmo tiene sus bases en el Kojiki y en el Nihonyogi, dos libros antiguos que recopilan las tradiciones japonesas. Además, dicha religión no tiene un fundador como tal. Un dato curioso es que tras perder la Segunda Guerra Mundial, la nueva constitución japonesa de 1947 rebajó al sintoísmo a una secta ordinaria. Aún hoy, cerca de un 90% de los japoneses lo siguen practicando y visitan los 110.000 templos y santuarios de kami, que significan espíritus, y continúan dando ofrendas. La idea central del sintoísmo japonés está basada en una trilogía de valores. El primero, lealtad. Segundo, piedad filial. Tercero, respeto a los mayores. Esta, a su vez, indica de manera implícita cómo debe ser el desarrollo de la vida de un ser humano, naciendo con grandes capacidades para el aprendizaje, y si bien esas van disminuyendo con el paso del tiempo, lo que va en aumento es cómo el individuo que aprendió cierta cosa la implementa en su vida en pro de una armonía social perfecta, así como el reconocimiento y respeto de la sociedad misma. En mi libro, Japón a través del tiempo, Morishima explica que hay tres tipos de religiones. Primero, las que se ligan al poder político, las que buscan ayudar a los demás y las que proclaman la reclusión mística al lograr un fin inmediato. Según Morishima, el confucianismo japonés pertenece al primer tipo, es progubernamental y así se ha manifestado en el curso de la historia. En un principio legitimó al régimen shogunal como una institución consagrada por el emperador. En la época Meiji justificó un sistema imperial. Más recientemente se ha constituido en el espíritu del capitalismo japonés moderno. El confucianismo suministra la justificación religiosa en favor de quienes detentan el poder y defienden el statu quo, lo cual ha hecho posible la ausencia del individualismo, la fortaleza del sentimiento nacional y la lealtad a la empresa y al Estado. En otras palabras, es la esencia de donde surge el exitoso desarrollo del capitalismo japonés. Acá hago un pequeño paréntesis donde se puede ver que el confucianismo y el sintoísmo hacen una fusión casi exquisita. Personaje histórico. Elegir entre Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi o Tokugawa Ieyasu es muy complicado. Los tres grandes daimyō o soberanos feudales de la era Sengoku del 1467 al 1568 después de Cristo tuvieron cada uno un rol en el proceso para conectar lo que hoy conocemos como Japón, pero todo comenzó de la mano de Nobunaga. La pericia militar e inteligencia diplomática del líder Oda Nobunaga le llevaron a hacerse con el dominio de una enorme región del país. Puso en práctica innovadoras estrategias de combate y fue uno de los primeros en entender el potencial de las armas de fuego frente a las espadas, lo que le permitió ganar numerosas campañas. Asimismo supo comprender el mapa político de su época para comenzar un proceso de
una difícil unificación entre clanes conflictivos. Tradiciones y costumbres japonesas. Japón es un país realmente maravilloso, en todo el sentido de la palabra, caracterizados por una fuerte personalidad. Los nipones poseen una rica historia que se supo forjar a lo largo de los años con fuerza, poder y dedicación, pero siempre con un perfil bajo, sin buscar llamar mucho la atención, con un estilo arquitectónico inconfundible, con grandes baluartes culturales y con costumbres y tradiciones únicas en el mundo. Desde las pequeñas tierras de la isla japonesa se forjó una de las más grandes potencias mundiales. Te invito a que conozcamos las tradiciones de Japón, la tierra en la que nace el sol. El kimono y la yukata son dos atuendos tradicionales más importantes de las japonesas. Los kimonos están hechos de seda y generalmente suelen ser muy costosos, por lo cual se utilizan únicamente en ocasiones especiales, como una formalidad o una tradición. Algunas de las ocasiones en las que se usan estos atuendos pueden ser en funerales, bodas, ceremonias de té y otras festividades, aunque en raras ocasiones el kimono también puede verse en lo cotidiano. El color y el diseño de cada kimono también depende de la ocasión, la edad y el estado civil de la mujer. De este modo, utilizar un kimono suele volverse una tarea no tan simple como la que cualquier vestido puede significar, dado que el kimono debe estar acompañado del peinado adecuado, la ropa interior y los calcetines correspondientes, además de un pequeño bolso donde la dama colocará sus pertenencias. Algo realmente complejo. Respecto al yukata, este es un atuendo no tan sofisticado y más bien empleado para actividades de tiempo libre. Es un vestido más cómodo e ideal tanto para los días de verano como para luego de un baño caliente. Son mucho más baratos y están hechos de algodón simple. La ceremonia del té. Cada grupo tiene su bebida y el momento sagrado para consumirlo para los japoneses. La ceremonia del té es esencial. Esta consiste en la preparación y el consumo del té. Habiendo sido fuertemente influenciada por el budismo zen, en nuestros días, la ceremonia del té se ha vuelto mucho menos importante y con frecuencia se la considera más bien como una suerte de hobby. El té, que debe ser preparado por el anfitrión con enorme cuidado y dedicación para luego servirse a los visitantes. Es el té verde de matcha, elaborado con hojas de té verde machacadas y hechas polvo. El jardín japonés. El diseño del jardín japonés es una verdadera obra de arte, marca registrada en la cultura japonesa. El paisajismo, la decoración y el diseño del jardín es llevada a cabo con sumo cuidado y repleto de simbolismos, mensajes espirituales y filosóficos. Es un proceso que llevó más de 1000 años de refinamiento. El jardín tiene varios propósitos, desde lograr un pacífico y atractivo paisaje donde pasear y meditar a los de uso religioso de los monjes zen o para la recreación de los señores del periodo Edo. Diversos jardines japoneses pueden encontrarse no solo por todo Japón y principalmente en la ciudad de Kioto, sino también en el resto del mundo. La conexión entre el individuo y su jardín se considera de gran importancia, siendo muy valorada por la población japonesa. Música tradicional. Existe una considerable versatilidad dentro de lo que es la música tradicional de Japón. Hago un pequeño paréntesis, que es la música tipo sumo, la que se muestra en el intro. Uno de los géneros más importantes es el gagaku, que es la música de las cortes imperiales del antiguo imperio chino y coreano, así como también el estilo de música más antiguo de todo Japón. El bigawaku, por otra parte, es un estilo de música interpretado únicamente con el biwa, un instrumento típico japonés de 4 cuerdas. Finalmente podemos mencionar el nohaku, el cual se interpreta con flautas, ayashi, coros majestuosos, tambores, tsuzumi. Por último tenemos a la lucha de sumo. Todos conocemos la lucha de sumo. Es un tipo de lucha único en el mundo que fue inventado por los japoneses, tan ceremonioso como espectacular. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando el guerrero japonés luchaba entre sí para entretener a los dioses y así mantenerlos en armonía con los seres humanos. El combate se basa en una regla básica: el guerrero que toque el suelo con algo que no sean los pies o que salga del ring pierde, dándole la victoria a su contrincante. Los guerreros pesan cientos de kilos y se entrenan toda la vida para incrementar tanto sus fuerzas como su peso corporal. Es el deporte tradicional por excelencia y el más antiguo de Japón, junto al moderno béisbol
Por supuesto, las luchas de sumo y el béisbol constituyen los deportes más importantes y concurridos del país. Y aquí se me ocurrió otro. Encontré más que nada los baños públicos. No todas las casas japonesas venían o tenían bañeras en la antigüedad, razón por la cual se construían grandes baños públicos en el vecindario con la ayuda de aguas termales. Estos baños servían para que el pueblo nipón acudiera gustoso a relajarse, disfrutar de un baño caliente y socializar con sus vecinos. Fue una práctica muy común y muy disfrutada por los japoneses durante muchos años y que con el paso del tiempo ha continuado vigente, a pesar de que, claro, hoy todos tienen duchas y bañeras privados en sus propios hogares. De igual modo, nuevos y también modernos baños públicos aún se construyen y funcionan en las distintas ciudades japonesas, dándole la oportunidad de continuar la tradición a quienes gustan disfrutar de un baño caliente y relajante en público. Esta es la historia de Japón, sus costumbres y tradiciones, y los hombres y luchas que le dieron forma a esta bella nación. Interesante, ¿no lo crees? ¿Ya has estado en Japón? ¿Qué puedes decirnos acerca de los nipones? Chao.